Con el afán de que la sociedad dominicana no sepa la verdad de lo que sucedió en la discoteca Jet Set, el gobierno empieza a armar un muñequito a base de mentiras. Otra obra de teatro más, si lo quieren ver así. Y esta obra de teatro pues obviamente va a tener diferentes actos. Ya han presentado algunos previo al estreno de esa obra de teatro que están tratando de montar, como por ejemplo todos los escombros que han sacado de la discoteca Jet Set. Resulta que alguien, así porque sí, que era el dueño de un camión que mandó esa noche para poder ayudar, pues como el chofer no sabía moverse en la ciudad, le llama a su jefe, al dueño del camión, y le dice, bueno, pues tráetelo para acá, porque como tú no sabes andar en la capital, pues entonces tráete todos esos escombros hasta Santiago. Dice ese responsable, que hay videos por ahí, que no fue con ninguna otra mala intención, simplemente que hicieron llevar al chofer porque no conocía la capital. Cuando la mayor parte de esos escombros se sabe que los llevaron a la feria ganadera, a unas cuantas cuadras de donde estaba el Jet Set. Ahí ya vamos empezando, ¿verdad? Ahí ya vamos viendo cómo va a ir formándose ese muñequito. Después, que es lo más terrible, que es lo más fuerte, sale un comunicado de prensa inmediatamente para decir que eran 221 personas que habían perdido la vida. ¿Verdad? Yo hice un video en los días anteriores diciéndoles que esa cifra no es real. Les dije hace varios días, para que ustedes puedan entender cómo hago mis análisis. Vayan a ver los videos de ayer y antes de ayer, por favor, apóyenlos, porque parece ser que alguien o algo o la misma plataforma no ha querido mostrarles el video. Vayan a verlos, por favor, y dale like, comenta, comparte y recomienda el canal, así me vas a ayudar. Es la única forma en que me pueden agradecer este contenido que hago con muchísima pasión, con toda veracidad, con toda objetividad, y trato de decirles lo que muchos no les dicen. Entonces, días anteriores hasta el momento y según la cifra oficial eran 221 personas que habían perdido la vida en la discoteca Jet Set. Pero resulta que con la presión de la gente, resulta que de repente familiares que no querían, que no recibían el cuerpo de su pariente, de su familia, por algunas circunstancias, empezaron a investigar, empezaron a quedarse ahí afuera del INASIF, empezaron a darse cuenta que no eran 221 como yo ya les había dicho. Solamente hay que tener sentido común y capacidad de análisis cuando tú ves videos, cuando yo hice esta serie de videos con respecto de ese tema. Obviamente me di cuenta que ahí, en esa discoteca, en esos momentos, no había como lo que ellos están diciendo, algo así como 400 personas si contamos los pocos que salieron corriendo, los 115 o 120 que se fueron al hospital, que los llevaron al hospital, más los 221 que dicen las autoridades que perdieron la vida. Pues si tú más o menos sumas, te da algo así como 400 y pico. Y cuando ves los videos, hay un video que está desde arriba en picada, y te das cuenta, y además por testimonios de la gente que estaba ahí en videos que hicieron, esa discoteca estaba más o menos al 80%. Si tomamos en cuenta que cuando el Jet Set se ponía full, cabían 1000 personas, entonces el día de la fiesta de Ruby Pérez en el Jet Set, prácticamente había 800 personas. Y yo les dije, es el doble. En los videos anteriores dije, no son 221. Fácilmente es el doble, pero deben de tomar en cuenta lo siguiente. A los gobiernos, cuando se les presenta este tipo de situaciones que son muy drásticas, que son muy dolorosas para la sociedad, cuando tiene que ver con pérdida de vidas, al gobierno no le conviene bajo ninguna circunstancia decir la cifra real de la gente que ha perdido la vida. Entre más se eleve esa cifra, más daño le hace al gobierno en popularidad, en credibilidad, en capacidad para reaccionar a un momento así.
Y para esto, para poder empezar las investigaciones, para poder deslindar responsabilidades, para poder someter a los responsables, en fin, es todo un proceso muy largo, pero que el gobierno en turno, el partido al que pertenece el presidente de la República, va a ser fuertemente perjudicado, nada más porque hubo tantas personas que quedaron sin vida. Y eso los asesores de la presidencia de la República lo están cuidando muy bien. Por eso es que empiezan mentira tras mentira. Y como dice el dicho popular, si dices una mentira pequeña, que para mí no hay mentiras pequeñas, ni grandes, ni chiquitas, ni mentiras piadosas, la mentira es la mentira. Pero cuando dices en estos términos de decir una pequeña mentira, pues tienes que decir después otra más grande para cubrir la primera, y después la tercera es más grande para cubrir las otras dos, y tarde que temprano una pequeñita fuga derrumba todo ese edificio de mentiras. Y esto es lo que está sucediendo ahora mismo con este muñeco. Otro elemento más que te da pie a decir eso. Las autoridades acaban también de informar que toda esta investigación para ver qué pasó, por qué pasó, como diría el presidente de la República, va a tomar cerca de 3 meses o más. Mientras tanto, el dueño del jet set no ha dado la cara, parece ser que no está en Santo Domingo, o parece ser que no ha salido, mejor dicho, de Las Vegas, porque según este señor estaba en Las Vegas en una feria tecnológica, pero no ha llegado. Dura muchísimos días la feria tecnológica, y en ninguna parte del mundo una feria tecnológica dura más de una semana. Entonces, ahí va otro bracito que le están armando al muñeco, ¿verdad? Viene otra mentira el día de hoy, porque quieren ir poco a poco, ¿no? No hay que dejarles caer todo de golpe a la sociedad. Es regla número 1 de los gobiernos cuando suceden estos eventos tan drásticos. No hay que dejar caer todo, es de a poquito para que la sociedad no lo sienta. Esa es la lógica y la estrategia que utilizan ellos, pero no se dan cuenta que las sociedades, a través de la tecnología, a través de las redes sociales, ha cambiado su mentalidad y ha cambiado la capacidad de percibir las cosas que las autoridades nos quieren hacer ver. Eso es lo que ellos no se dan cuenta. Vean lo que dice Farideh Raful con respecto de esta cifra de la gente que ha perdido la vida. Vean lo que ella dijo hace unos momentos. Hemos confirmado el número de víctimas mortales del siniestro acontecido en el C, asciende en este momento a 231 fallecidos, 221 que fueron levantados en la zona y 10 más que fueron levantados en hospitales. Esto nosotros pedimos a la sociedad dominicana una reflexión permanente y que acompañemos a las víctimas. Es momento de acompañarnos, de ser solidarios, y nosotros seguiremos trabajando para poder desarrollar mucho mejores procesos y al mismo tiempo la capacidad de respuesta que tuvimos de todos los organismos aquí en estas instalaciones a las 10 de la mañana. El COE, que está aquí presente, hará su lanzamiento operativo a partir del jueves, que es cuando inicia ya acciones de prevención de emergencia, y pues estaremos y estamos trabajando. Ay, qué rico café, y dominicano, por cierto. Espero que ustedes también estén disfrutando de este video, de esta reflexión junto con un cafecito, porque así nos sentimos más en confianza, ustedes se concentran más, ustedes pueden sentirlo como que estamos más de cerca, estamos en una cafetería y están charlando con su amigo el Charro Bachatero. Bueno, ya vieron, hace pocos días eran 221 y ahora dice la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, que son 231, ha aumentado 10. Pero no contaban con esta astucia, como diría por ahí un personaje de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, ¿verdad? No contaban con la astucia de Rafael Guerrero. Ahora vean lo que dice Rafael Guerrero, que es un testimonio real, por lo que él va a narrar, por lo que ustedes van a escuchar. Él estuvo en INASIF, él estaba haciendo una diligencia. Escúchenlo mejor, vean, para que vean cómo todavía no se arma bien el muñeco y ya se lo están tumbando a Farideh Raful o al gobierno o a las autoridades. Póngale el nombre que ustedes quieran. Estoy gestionando
a una persona para que le entreguen el cadáver de su pariente, y el de INASIF viene y me dice, esa es la autopsia 410, 416, 410 creo. Coño, 410. Pero él como que no lo digiere bien y sigue gestionándole a otras personas. Y entonces, cuando le está haciendo la gestión a otra familia, otro empleado diferente del INASIF viene y le dice, esa es, están identificando al pariente para entregarlo, o a ver si ya está listo para entrega. Esa es la autopsia 422. Y Corrupción el Desnudo le pregunta a las autoridades, a la Procuraduría General de la República, que es la responsable de que engañen, que le mientan, que le oculten la verdad al pueblo dominicano, porque el presidente, los dominicanos... Hay muchas cosas que decir. Yo sé que este tema puede ser ya cansón, pero es importante seguir pensando, es importante seguir reflexionando, seguir compartiendo las ideas, y que si estás de acuerdo con lo que yo digo aquí, con lo que yo transmito, por favor compártelo para poder llegar a más personas y poder crear esta conciencia que necesitamos más que nunca. Veamos cómo está atacando este tema el gobierno con el único objetivo de que a ustedes se les olvide, de que ustedes se desentiendan de eso, de que ustedes ya dejen el dolor y no se acuerden. Eso lo pusieron en la pizarra del Palacio Nacional, donde se reúnen los estrategas políticos y el presidente y su equipo. En esa pizarra blanca ponen con un bolígrafo, con un marcador rojo, objetivo de esta estrategia, objetivo de esta campaña. Hacer que al dominicano se le olvide esto que sucedió en el Jet Set. ¿Cómo lo vamos a atacar? Y hay tres frentes, señores. Hay tres frentes. Este es mi análisis. El primero, y que ya les está fallando, porque la misma sociedad lo dice en las redes sociales. Y acuérdense que todo esto lo monitorea un gran equipo de jóvenes que están todo el día en redes sociales. Crean perfiles falsos, o tienen robots, tienen tecnología, muchas situaciones para que el gobierno recopile toda esa información y entonces se pueda hacer un análisis y saber cómo va funcionando o no la estrategia que estamos implementando. Ellos lo miden todo, los estrategas están para eso, ese es su trabajo, que además les pagan muy bien. Mauricio de Boncochea, el colombiano, es el principal asesor del presidente. Él es el que coordina todo esto. Acuérdense que él es el creador del famoso documental de Hay que dejar un legado. Luis Abinader, el legado. Ustedes se acuerdan de eso, ¿verdad? Él es el creador de eso. Él está trabajando constantemente para que el presidente Luis Abinader ahora deje el máximo legado y pase, según ese asesor, como el mejor presidente que ha tenido la República Dominicana, por lo menos en los últimos 50 años. Ese es el objetivo número 1 de Mauricio de Buencochea. Grábenselo bien en la cabeza. Entonces, ya se empezaron a dar cuenta que el primer frente está fallando, porque han elegido mal. Por ejemplo, eligieron de entrada a los empleados de Antonio Espaillat para defenderlo. Error número 1, porque la gente ya no se lo cree, porque la gente va a saber que esos le están lambiendo y están protegiendo al jefe, porque es una cuestión que quizá hace todo lambón, ¿no? Que no tiene ética, que no tiene profesionalismo detrás del micrófono. Que son simples. ¿Qué era el boli? Dime, ¿qué estudió el boli? El boli no es nada. Nada. Igual que Isaura Taveras tampoco no es nada, por ejemplo. Martín Esposo, ¿qué es? ¿Qué estudió Martín Esposo? ¿Alguien sabe? Escríbanmelo aquí abajo. Porque yo no sé.
si es abogado, arquitecto, científico, yo no sé qué sea. Yo sé su trayectoria desde la Z y desde que Bienvenido Rodríguez le dio la oportunidad allá, carajito, hace muchos años para poder hablar. Pero yo no sé qué haya estudiado. Entonces, primer error y primer frente en donde falla el gobierno, en esta estrategia de hacer que el dominicano se le olvide lo que sucedió en el Jet Set. Vamos a agarrar a los trabajadores de RCC Media, porque son varias estaciones de radio, porque son varios pseudocomunicadores, pseudoperiodistas que trabajan ahí y hay que defenderlo. Entonces, utilizan al Boli porque tiene muchos seguidores en sus redes sociales. El gobierno lo sabe bien, que hay muchos borregos jóvenes que siguen a esa gente que no les genera ningún contenido de reflexión, ningún contenido para mejorar, ningún contenido de nada. Pero ahí van esos borregos y los siguen. Tienen muchos. Isaura Tavera lo mismo. Que tampoco, que no es ni comunicóloga, no es ni politóloga, no es absolutamente nada. Todos saben a lo que se dedica, ¿verdad? Ya no tengo que decir más nada. Es una de esas megadivas que andan por ahí, ¿verdad? Con cerebros vacíos, que creen que porque pudieran decirles que están bonitas desde mi punto de vista, ¿no? Ya por eso hay que darle un micrófono, ¿verdad? Y entonces agarran al principal coordinador del Sol de la Mañana, que es el programa, que hay que aceptarlo, nos guste o no, por su culpa de ustedes, porque ustedes lo siguen escuchando, ustedes mismos han atacado a Julio Martínez Pozo, por lo menos en esta plataforma. Todos los comentarios son negativos hacia Julio Martínez Pozo porque ustedes dicen la verdad y yo les creo a ustedes. Sin embargo, lo siguen viendo, le siguen dando autoridad, le siguen dando rating. Por eso ese programa está posicionado como debe de estar. El día que la sociedad dominicana lo deje de escuchar, porque saben perfectamente bien que todos los de ahí son pagados, son bocina, todos los de ahí son bocina, todos. Pero cada quien se sabe manejar. Unos son muy evidentes como Eric Cabral, como Julio Martínez Pozo, como el Shaé de ese, en su momento cuando estaba la Bazooka, en su momento cuando estaba este muchacho que estaba con Miguel Vargas Maldonado, se me olvidó el nombre, que era el director del IDAC. Se me olvidó, escríbanmelo aquí abajo, se me olvidó el nombre de este señor. Pero sabíamos que todos son bocina ahí. Entonces, el error número 1 fue ese. Salieron todos en estos 2 días pasados a decir que Antonio Espaillat es responsable. Era la misma retórica. Escúchenlos. Ahí lo tienen. Búsquenlo. El Boli diciendo que si algo tiene el señor Espaillat es que es responsable. Isaura Tavera diciendo: si algo tiene el señor Antonio Espaillat es que es responsable. Julio Martínez Pozo, lo mismo. Y defendiendo lo indefendible. Y la sociedad no le cree. Ahí está el error número 1. El primer frente en donde se equivoca el gobierno. El segundo, tratar de ensuciar todas las evidencias de eso que sucedió en el Jet Set. Llevándose rápido los escombros, poniendo uno en Santiago, una gran parte en la feria ganadera, otra quién sabe dónde la llevaron. Las plantas, los aires acondicionados, las luces, todo eso lo han ido desapareciendo. Nadie sabe dónde está todo eso. Que en un evento como ese, la gente profesional, los peritos especializados en eso, prohíben tocar eso, lo acordonan. Obviamente, tenían que rescatar a las personas, sí, tenían que removerlo. Pero de ahí lo pasan así, miren. Y lo acordonan porque esas son las pruebas que hay que analizar. Y ya están esparcidas. ¿Quién sabe dónde está todo? Y ese es otro error porque ya la gente, gracias a esta plataforma, gracias a unos osados, inteligentes, atrevidos, que fueron y siguieron esos escombros hasta Santiago, uno se da cuenta. Ellos creen que no estamos en esto. Y dentro de ese otro frente, el error. Ahora quieren legitimar y justificar ese peritaje que se va a hacer, que va a durar 3 meses o más,
trayendo a personas internacionales, expertas en eso, para que entonces el pueblo no dude de lo que se va a decir. Van a trabajar un conjunto de personas especializadas, entre comillas, dominicanas, con gente extranjera, experta en este tipo de peritajes, para que se levante un informe completo y entonces la sociedad intente creer que como van a venir extranjeros, entonces eso va a ser lo real, eso va a ser lo que pasó, eso va a ser la verdad. Están tratando de cubrir esa parte porque saben perfectamente bien que si lo hace una institución del gobierno, que si lo hacen peritos que pertenecen al gobierno, porque aquí no hay nadie que se dedique a eso, en cuestiones privadas, porque eso no pega, eso no da. Entonces la sociedad no va a creer. Error número 2, hay que traer a alguien de afuera para que la sociedad crea. ¿Sí o no? ¿Me equivoco? Coméntenme aquí abajo, por favor, porque es muy importante que tengamos esto en mente, porque lo que viene va a ser complicado. Están buscando la manera de proteger a como dé lugar al dueño. Aquí no importa de que si los Vicini, que si los Raineri, señores. Todo mundo sabe, artistas, cantantes, músicos, público en general, yo que me hice cliente del Jet Set durante más de 15 años, yo iba todos los viernes a Jet Set, señores, y conocí a la mamá de Antonio Espaillat, y conocí a Antonio, yo platiqué con él varias veces en la esquinita de la barra donde estaba la caja. La mamá de Antonio Espaillat manejaba su dinero, cuidaba su dinero, era la que cobraba. Y todos los viernes yo me ponía en esa esquina, y Antonio llegaba ahí y se ponía ahí, yo hablaba con él. Yo lo conozco y conozco. Ya desconozco si la mamá murió, no lo sé. Me desentendí, pues obviamente hace tiempo, ¿verdad? Pero ya no lo sé. Y también estaba su hermana, una rubia, que se me olvidó el nombre, que también ayudaba ahí. Que andaba en la barra y toda una rubia, muy simpática, muy educada, su hermana. Todo el mundo sabe que el dueño del Jet Set se llama Antonio Espaillat. Dicho por él en sus propias palabras, mi madre creó Jet Set en 1973. Funcionó un año allá por la Coca-Cola, por la feria, por allá por la Independencia. Después se cerró un año y después volvió otra vez. Y todo el mundo sabía que era eso. Los mismos cantantes decían, gracias a Antonio Espaillat por haberme invitado, etcétera, etcétera. Si legalmente, si el nombre en papel no aparece, bueno, será otra cosa, porque eso es lo que van a tratar de hacer. Que ese es otro muñequito que están armando ahí. Pero ya gente debe tener el acta constitutiva del Jet Set. Aquí hay muchas situaciones porque se supone, ese local era un cine. Y los requerimientos en cuestión de concreto, de varilla y demás para un cine no son los mismos que para una discoteca. Los permisos para un cine no son los mismos para una discoteca. El uso de suelo no es lo mismo. Hay que ver todo eso, que de ahí se van a agarrar para deslindar por completo la responsabilidad de Antonio Espaillat. Van a ir armando ese muñequito. Compréndanlo bien. Y el tercero, señores. Aquí escuché a un individuo ahí, que ni voy a decir el nombre porque quizá él puede haber leído libros, pero el tú leer libros no te hace inteligente, no te hace una persona con capacidad de análisis, no te hace una persona honrada, eficiente, respetuosa, educada. Puedes tener la profesión que tengas. Dice lo siguiente, este individuo, que trabaja en el edificio rojo, tiene un programa ahí, junto con un viejito que es muy maleducado y que piensa que con exaltarse y gritar ya él sabe más que tú. Un irrespetuoso ahí. Y a la gente irrespetuosa yo no la menciono. La gente mediocre, la gente que cree que es el matatán, que yo no lo menciono. Simplemente no, en mi boca no sale ese nombre. Pero resulta que lo cito porque mucha gente lo sigue, la sociedad lo sigue.
Y ese tipo que es psiquiatra, médico, dice, se viene una guerra muy fuerte entre familias poderosas. Porque recordemos que en lo del Jet Set perdió la vida el hijo de Eduardo Estrella, el ministro de Obras Públicas, esposo de Alexandra Grullón, hija única de doña Melba de Grullón, una de los fundadores o uno de los dueños, ¿no?, del Banco Popular, uno de los bancos más importantes de este país. Como es muy poderosa económicamente, pues quién sabe si se va a quedar así, ¿verdad? Quién sabe si va a meter una denuncia, quién sabe qué es lo que va a pasar, sabiendo que a lo mejor detrás de todo este grupo de RCC Media, de Antonio Espaillat, de todo este emporio que tiene, pueden estar los Vicini, la familia más poderosa económicamente de este país, por encima de los del Banco Popular, por encima. Porque creo que hasta los Vicini son accionistas de por ahí, tienen demasiadas acciones en muchísimas empresas que uno ya no sabe. En la que menos te imagines están los Vicini, con acciones. Son dueños de todo el país. Entonces, él sustenta eso por lo que pasó. Doña Melba, una mujer poderosa económicamente, de una de las familias, pues perdió una hija, y Eduardo Estrella. No sé si se van a quedar así. Por eso viene un tranque ahí. Pero entonces, el otro error, el otro frente que trataron de atacar de muy mala manera, fue esconder a Antonio Espaillat. Esconderlo. Cuando tú no tienes nada que temer, tú das la cara. Primero. Segundo, como hombre, afrontas tus consecuencias de una irresponsabilidad. Y eso es lo que esta sociedad está criticando. Que no ha dado la cara y por consiguiente se escondió. Y si se esconde es porque tiene algo que temer, algo que ocultar. Y porque no está siendo un hombre. Y los hombres son responsables de sus actos. Si tú te equivocaste, si tú ignoraste tantas veces que te dijeron que ese techo se estaba cayendo como dueño de ese lugar, porque cada viernes o cada sábado Antonio Espaillat estaba ahí, y porque se lo tuvieron que haber dicho, y porque el gerente o porque el administrador tuvo que haberle informado al dueño. El dueño es él. Eso se está cayendo. Hay que cerrar la discoteca. Si tú ignoraste eso, te importó un bledo eso, eres un irresponsable. Y es tu culpa que se hayan perdido tantas vidas. Por negligencia, por no hacer lo que tenías que hacer, por no querer pagar, por no querer invertir, o por lo que haya sido, o simplemente porque no te dio la gana de cerrar. Porque dinero lo tienes. Dinero había para que eso se remodelara. El error garrafal, que yo lo dije hace 4 o 5 días, inmediatamente un día después de lo que sucedió en Jet Set, dije, escondieron al dueño del Jet Set. Y puse la imagen de Hipólito Mejía y de Luis Abinader. Todo el mundo sabe en este país que la mitad de todo el poder político de este país lo ostenta Hipólito Mejía. El partido del PRM es de Hipólito Mejía y de Luis Abinader. Hipólito Mejía puso ahí a la Tayota, como él mismo lo decía. Hipólito Mejía hizo presidente a Luis Abinader. Por consiguiente, tiene un gran poder y él lo sabe. ¿Y de quién es muy amigo Antonio Espaillat? De Hipólito Mejía y de la familia de... O sea, Hipólito Mejía, cuando inauguraron Jalao, lo dijo en público. Vengo a apoyar a un amigo muy querido, porque yo estimo mucho a su familia. Y Antonio Espaillat es el dueño de Jalao, que por cierto ya lo cerró. Ya lo cerraron también, porque yo les dije, no se vaya a caer ahora el techo de Jalao. Y tiene que cubrirlo. Entonces, el error garrafal es hacer evidente que cuando el señor tenía que haber salido a dar la cara el mismo martes por la mañana, en lugar de que se presentara todos los políticos, porque ahí se presentó Farideh Raful, el director de la policía, el director de bomberos, el del COE que tenía que estar trabajando. Ahí se presentó, que yo no sé qué fue el director de policía, yo no sé a qué fue, a hacer bulla, a hacer bulto, porque yo no sé en qué trabajó directamente el policía. El director de la policía. Yo nada más vi que llegó con un séquito ahí de lambones y de gente ahí, porque trae como 50 cuidándolo, algo teme, algo debe. Y ya eso ahí caminó y se paró al lado de Farideh Raful.
Pero yo no vi que por lo menos el director de la policía se pusiera a llevar piedras. Que por lo menos hubiera llantado así un hombre preocupado. Él mismo, con todos sus 50 seguridad, muevan los escombros de aquí. Aquí nadie tiene que hacerme daño, aquí hay mucha gente, ¿por qué me tienen que estar cuidando? Ese error garrafal de esconderlo, de inventarse que estuvo o que está en Las Vegas, Nevada, de no dar la cara, de mandar un video con un fondo negro para que nadie sepa en dónde está, y no dar la cara y no presentarse el mismo martes tempranito ahí, y ponerse a disposición, porque yo no debo nada, pero sabe perfectamente bien que al asumir esto, que le dijeron tienes que hacer esto, escóndete, no vengas, quédate en tu casa, no se te ocurra salir, vas a tener que estar encerrado 3 o 4 meses. Para que a la gente se le olvide, y ya después tú sales. Ya sabes que aquí al dominicano es de memoria corta. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos hasta la próxima.